5, 6. Y bueno, y el módulo 7, ya le adelantamos para los que son más ansiosos o ansiosas, para que se vayan poniendo nerviosos. El módulo 7, no es para que se pongan nerviosos, no tiene tampoco tanta teoría, hay contenido fundamental en el módulo, pero lo que tratamos ahí es de integrar toda la diplomatura, todo el contenido de la diplomatura, en una tarea importante que es la número 1, la más amplia, la que más vamos a considerar, y en una tarea de repaso que es la 2. Es decir, el módulo 7 tiene solamente 2 tareas, la 1 tiene algunos pasitos adentro, pero es como presentar todo un proyecto que tenga que ver con empezar a ver cómo implementar el balance social en una entidad. Así que no sé si me estoy olvidando de alguna noticia parroquial, alguna otra novedad que hubiera. No se te escucha, no se te escucha. ¿Ahora me escuchan? Ahí está. Ahí está. Bueno, la fecha de culminación es el 3 de mayo, que será el martes 3 de mayo, así que bueno, esperamos deseamos que puedan todos terminar con sus actividades, que bueno, nosotros como siempre les decimos, estamos a disposición, cualquier cosa que no entiendan, bueno, estamos para ayudarlos. Inclusive también en las actividades prácticas, por ahí hay consignas que por ahí no le interpretan, también, ante la duda siempre pregúntenos. Así que bueno, no, ya está todo dicho, Juan, cualquier cosa, bueno, estamos siempre en contacto. O por ahí, si hay algo más, le decimos por el chat, que ahí nos enteramos todos de manera simultánea y rápida por WhatsApp. Bueno, yo ahora les voy a compartir pantalla. Hoy tengo una pequeña compañía, AUPA, me falló la niñera, así que bueno. A ver, aquí estamos. Ahí estamos. ¿Ven pantalla, sí? Bueno. Lo que nosotros que ya empezamos a ver algo en el módulo anterior, vamos a entrar en lo que es la metodología propia del balance social. Y vamos a ir repasando algunas cuestiones que ya vimos y introduciéndonos en la matriz, digamos, en todo el aspecto metodológico, cómo nosotros vamos a bajar de ese marco teórico. A ver, les pregunto, ¿cuál es el marco teórico del balance social? ¿Y qué es el marco teórico? A ver si alguno de ustedes se anima a decirlo. ¿Qué les parece? Los principios, cooperativo mutual. ¿Y qué sería el marco teórico? O sea, eso sería es lo que usamos de marco teórico. ¿Y el marco teórico en sí? En lo que nos vamos a basar tanto como para ubicar un problema, el problema, para poder resolver, para poder analizar, para poder... Bueno. Muy bien, muy bien. ¿Alguien que quiera aportar algo más? Sí, Víctor Hugo. Sí, por marco teórico yo entiendo digamos, todas las definiciones, conceptos de los principios, valores cooperativos, todo lo que tiene que ver las ODS, una base conceptual en general. Eso entiendo por marco teórico. Bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo del marco teórico? ¿Se acuerdan que yo en la clase anterior lo puse gráficamente cómo sería digamos, en el marco de una investigación? ¿Qué es lo que sería? Puse un gráfico bien... Las preguntas, ¿Sime? Las preguntas que tenemos que hacernos para poder comenzar a hacer el balance social.
Claro, pero o sea, como decía Lina, o sea, son las preguntas, pero las preguntas se desprenden de ese marco teórico. El marco teórico, acuérdense que yo había puesto el grafiquito de un dibujo de unos lentes. Serían como los lentes a través de los cuales yo voy a observar la realidad de esa organización, en la cual vamos a estar trabajando. Digamos, lo que me va a enfocar en cosas puntuales que de ellas se van a desprender, como bien dijeron ustedes, los principios, también los ODS vamos a usarlos, pero básicamente nos basamos en los principios mutuales y cooperativos, para ¿qué es lo que vamos a ir viendo de esa entidad? Bueno, todo lo que sucede, pero en función de los principios. O sea, a ver, no sé, qué sé yo, que si está bien o mal tirar la basura en un tacho que esté en un rincón de la entidad, bueno, a ver, no, por sí solo no lo vamos a analizar. Si tenemos que llegar a analizar eso, vamos a estar pensando qué vinculación tiene o no con los principios. ¿Se entiende? Es como que todo lo que observemos de la entidad va a tener que, todas las acciones, comportamientos que nosotros ponemos bajo consideración van siempre a tener que ver con los principios. Si no, se escapa de nuestro marco de análisis. ¿De acuerdo? ¿Se entiende cuál es el concepto de lo que es el marco teórico? Si alguien tiene duda, pregunte, porque por más de que les parezca una pavada, seguramente a otro les sirve. Por ahí nosotros decimos con otras palabras y se van interpretando otras cosas que por ahí todavía no lo llegaban a identificar. Entonces, sí, Sí, nuestro marco teórico va a ser lo que vamos a tener en cuenta, digamos, va a ser lo que vamos a tener en cuenta en nuestro análisis, en nuestro balance. Lo que claro, no está dentro del marco teórico va a quedar fuera de cualquier estudio que realicemos. tal cual. Digamos, es el andamiaje, Ajá. como dijo Víctor Hugo, conceptual. Son todos los conceptos que nosotros vamos a usar, le vamos a poner, por ejemplo, la palabra participación. Es un concepto, el cual es muy abstracto, el cual vamos a tener que definir y vamos a tener que bajar a lo concreto, a indicadores para poder medirlos, observarlos. ¿Cómo vamos a observar la participación en la entidad? Bueno, casualmente hoy, al final de esta presentación, vamos a observar, en el caso de balance social de una cooperativa, ese principio, el segundo principio de participación democrática. Pero, digamos, a lo que vamos es esto, que el marco teórico a nosotros nos va a dar, digamos, ese andamiaje, esa estructura bajo la cual nosotros vamos a estar observando todo, haciendo nuestro trabajo de investigación en la entidad. Todo comportamiento que observamos, todo va a estar referido a los principios. Lo que excede los principios no nos va digamos, no nos va a incumbir, porque justamente toda investigación científica tiene que ser acotada, referida a, en este caso, un marco teórico, a un tema, a una temática, porque no podemos irnos por las ramas cualquier cosa, digamos. De ese marco teórico se van a desprender los objetivos, los problemas de investigación. ¿Estamos? Vamos a ir avanzando a ver si... ¿Alguien dijo algo en el chat? A ver. Sí, Fabián escribió herramientas analíticas y de gestión. Bien. Nosotros, a ver, claro, como decíamos, ¿vos te referías al marco teórico, Fabián? Que constituyen herramientas analíticas y de gestión. Hola Jimé, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Sí, de gestión, digo yo, en herramienta de gestión o analítica, de contexto, como hablaba vos recién, como principio fundamental, ¿no? Principios en base a la metodología, ¿no? Que tenemos que usar en el balance social para las cooperativas.
como mutuales. Nosotros consideramos el balance social en sí mismo como una herramienta de gestión. Esa investigación que va a generar un conocimiento nos va a nosotros a permitir analizar la realidad, pero va a estar referida a un marco. O sea, va a estar referida a conceptos particulares los cuales nosotros vamos a estar observando. En sí, lo que nosotros decimos que es nuestra herramienta de gestión es el balance social, el cual tiene incorporado ese marco teórico. ¿Se entiende, Fabi? Y por ahí importante también toda esta explicación, tanto que hay en los módulos como la que hizo Ximena y hoy continúa, tiene que ver con la bajada, es decir, de aquello que es más abstracto, de aquello que está en el marco teórico y los principios que son abstractos, cómo hacemos para después, en vivo, en situación, en dinámica, cómo hacemos para medir qué grado de acercamiento o de alejamiento tiene esa cooperativa o esa mutual de esos principios que constituyen el marco teórico. Es decir, ¿estamos más lejos o estamos más cerca? Y eso ya es singular. Digamos, lo que es general, lo que es universal es el marco teórico, pero después la singularidad de la entidad nos va a permitir, si aplicamos las metodologías correctas, las estrategias, si vamos profundizando en el análisis, vamos usando distintos instrumentos, vamos a ir llegando a conclusiones, vamos a determinar fortalezas, debilidades, vamos a encontrarlas seguramente por la aplicación de estas herramientas, pero es bajando de lo abstracto a lo concreto. Bien, vamos a empezar y por favor, esto es totalmente abierto. El que quiera hacer una pregunta, comentario, tenga duda, nos avisa, interrumpe y habla. O levanta la mano. Bien. Bueno, vamos a empezar con las ideas iniciales. Como decíamos, nosotros consideramos el balance social como un instrumento estratégico de gestión. Por un lado tenemos que tiene un enfoque sobre la integralidad, sobre la totalidad de la entidad. Y fíjense que acá está el tema de la complejidad también, que lo tratamos en un módulo en particular, porque nos damos cuenta de que, uno cuando aborda una situación, una problemática, algo en particular de la entidad, vemos que está íntimamente relacionado con otras cuestiones, con otras áreas, otras personas. Entonces vemos cómo la complejidad, o sea, no podemos hacer un análisis simplista. Siempre está, relacionado con el todo. Por más pequeño que sea a lo mejor lo que uno observa, hay que seguir indagando. A eso se refiere, porque está vinculado también con otras cuestiones. Bueno, decimos que cuando nosotros hacemos un balance social, estamos generando conocimiento científico. Lo científico tiene que ver justamente con esto que decíamos. Tiene un marco teórico que nos va a dar esa estructura, esos conceptos, esas cuestiones, el andamiaje conceptual, el cual nosotros vamos a usar para ir después detectando en la realidad. Nos va a permitir plantear esos problemas de investigación, esas hipótesis sobre cuestiones que vayamos observando, pero que estén siempre vinculadas a esos conceptos, los cuales son, como dijimos, los principios cooperativos y los principios mutuales. Nosotros en el balance social vamos a considerar los grupos de interés. Los grupos de interés son todos aquellos agentes, que están vinculados con la entidad. Hablamos de agentes o grupos económicos internos, que son los asociados, pueden ser los representantes de las cooperativas o las mutuales, consejeros, directivos. El potencial humano, nosotros lo llamamos potencial humano a los recursos humanos, a los empleados. Y después tenemos los grupos externos, que ahí están proveedores, organizaciones, comunidad, organismos estatales, etcétera, etcétera, que
no esté, o sea, que tengan vinculación. Entonces, todo este conocimiento que nosotros generamos va a estar referido y digamos, va a estar vinculado a estos, va a estar, digamos, en nuestro público. En comunicación se le llama así, nuestro público al cual va a estar referido nuestro conocimiento va a ser a grupos de interés internos y externos, que son los que están acá. Luego, la producción de información va a ser bajo el foco de la identidad. ¿Qué sería la identidad? A ver si alguno lo dice o lo escribe. Volvemos siempre sobre lo mismo, pero es importante que les quede el concepto. ¿Qué es la identidad? ¿Qué hablamos cuando hablamos de identidad? ¿Qué le da identidad a una cooperativa o a una mutual? Que la hace única. Los principios y los valores. Muy bien, muy bien. Los principios y los valores, eso lo vimos en el módulo 1. Nosotros, ¿por qué vimos en el módulo 1? Empezamos por la identidad. Porque justamente el balance social mide lo que decimos que nuestras entidades son. ¿Y qué es lo que son? Está reflejado en sus principios, que es inherente, tiene una responsabilidad social que es inherente que está en la esencia de estas entidades que radican en los principios y en los valores. Muy bien. Bien, no se olviden eso, que nuestro punto de partida es la identidad en el balance social. Entonces vamos a analizar y evaluar resultados en función de esa identidad que está en el marco teórico. Y acá viene el tema de por qué es un instrumento de gestión estratégico, porque nosotros vamos a evaluar objetivos de mejora como brújula para orientar las políticas activas. Es decir, a partir de los resultados que tenemos sobre cuán lejos o cuán cerca estamos de cumplir con esa identidad, vamos a plantear los objetivos de mejora año a año, balance tras balance, el cual nos va a permitir aplicar políticas para concretarlo. Yo hablé en chino, a ver, díganme, ¿se entiende lo que estamos hablando? ¿Sí? Si alguien no entiende algo, por favor pregunte. Sí, Juan. Me llegó hace un ratito, yo no te lo alcancé a compartir, pero lo puedo compartir en el grupo, un mensaje que es una síntesis de una reunión importante de la Alianza Cooperativa Internacional por los 20 años que cumple ahora la resolución 193 de la OIT, que es una resolución de la Organización Internacional del Trabajo relacionada con cooperativas, donde ahí se puso en discusión la identidad. Y donde había algunos sectores, esto les pasamos el chusmerío, le hago una síntesis de lo que sucedió ahí, había algunos sectores que enfocaban más la identidad de las cooperativas para ayornarlas al sistema, digamos, imperante de la globalización y enfocarlas más a la cuestión comercial. Y cuando decimos comercial, no es que sea malo, ¿sí? Lo que pasa es que el acto de comercio en sí, por definición, implica fin de lucro. Alguien compra algo para venderlo después, ya sea un producto o un servicio, lucrando por eso. Cuando estamos hablando de que los asociados de las cooperativas, en este caso es una recomendación de OIT de cooperativas, se proveen, organizan una empresa para proveerse a sí mismo de un servicio, no hay un lucro. ¿Por qué? Porque lo que se están cobrando como asociados a través de la cooperativa tiene un costo que luego, al generarse un excedente, ese excedente se distribuye en proporción al uso del servicio. Ese excedente siempre se distribuye, puede ser en efectivo o puede ser en capital, pero siempre se distribuye. Con lo cual, la naturaleza, o la identidad cooperativa en este caso,
es que la finalidad es de servicio y no de lucro. Y en esa discusión que hubo en 2002, con la 193 de la OIT, la interna, digamos, fue una gran discusión para ver si se corría un poquito más hacia lo que es una empresa común, o si quedaba como una empresa cooperativa con ese marco de identitario. El texto que van a recibir en el grupo de WhatsApp es largo, es larguísimo, porque hace todo un recordatorio, intervienen varias personalidades de distintas regiones de América, incluso también algunos europeos, y todos, digamos, hacen mención sobre todo a la 193. Pero se los cuento así como anécdota, porque justo hoy, hace un ratito, recibo ese mensaje de los 20 años y donde el tema crucial fue el que destacaba Ximena recién, el de la identidad. Solamente para el caso de las cooperativas, porque bueno, la Alianza Cooperativa Internacional representa a las cooperativas del mundo, pero ese mismo correlato lo podemos hacer buceando y profundizando en la identidad mutual. Sí, adelante. Quería contarlo, ya después ahora se los voy a reenviar más al final para que no se distraigan leyendo y sigan el encuentro. Bien, bárbaro, gracias Juan. Bueno, vamos a avanzar entonces. Nosotros entonces cuando partimos de la mutual o la cooperativa en la cual vamos a estudiar, tenemos los principios, la misión y la visión de esa entidad, el objeto social, el propio organigrama, la propia organización. O sea, cada entidad, tengamos en cuenta que cada entidad es única y no tiene una semejante. Podemos estar hablando de digamos, una misma actividad económica, un objeto social similar. Desde ya las cooperativas de crédito tienen un formato distinto a las cooperativas agropecuarias, por más que sean cooperativas. O sea, cada tipo tiene su particularidad, pero a su vez cada entidad está cruzada digamos, por su propia visión, misión, por su propio organigrama, por su historia. Hay un montón de cuestiones que la hacen única. Entonces nosotros vamos a estar considerando que esto digamos, es un trabajo artesanal y único que se hace sobre cada entidad. Por más de que nosotros después podamos comparar indicadores semejantes, podamos hacer algún tipo de comparación. Bien, entonces esto lo tenemos del módulo 5, los pasos del proceso de investigación. Habíamos dicho partimos de plantear un problema, formulamos objetivos, elaboración del marco teórico, que nosotros ya lo tenemos dado en nuestro caso. El marco teórico dialoga, va y viene con el problema, con los objetivos. Está siempre, para que tenga consistencia metodológica, una investigación, que por ahí algunos de ustedes se lo he comentado en el trabajo. En el práctico 4. O 5, en el 5. Que cuando nosotros planteamos, digamos, un problema de investigación y fijamos objetivos, tienen que estar referidos a ese marco teórico también. Está todo en diálogo, digamos, está todo consistente, no nos podemos plantear un problema que no tenga nada que ver con el marco teórico, que en este caso es la identidad cooperativa y mutual. Luego, a partir de ese marco teórico, nosotros vamos a elaborar instrumentos de recolección de datos, que esto es lo que introducimos en este módulo 6, lo que es la matriz de datos. Nosotros vamos a bajar, a ponerle números, a ponerle valores a los principios. Fíjense que hablamos de cuestiones muy abstractas, como son los principios, y vamos a bajar a indicadores, los cuales constituyen en su conjunto una matriz. Una matriz, imagínense que es como un telar, un tejido en el cual están entrelazados todos estos datos que van a constituir el balance social. Bueno, a partir entonces de tener identificado de los indicadores qué es lo que vamos a buscar para dar respuesta a ese problema que nos planteamos
y satisfacer esos objetivos que formulamos a partir del marco teórico, vamos a recolectar los datos. ¿Cómo recolectamos los datos? Acuérdense que nosotros vamos a elaborar, vamos a buscar qué instrumento de recolección de datos va a ser el indicado. Acuérdense que, a ver, por ejemplo, cuando estamos hablando de una metodología cuantitativa, ¿qué podemos usar como instrumento de recolección de datos? A ver, alguno que haya hecho el... Las preguntas cerradas, preguntas que den por respuestas sí o no, o que estén tabuladas para indicar igual, menos, más, no sé, porque eso nos da una variable cerrada para después cuantificar, que darle un valor. Bien, ahí por ejemplo nos referimos más a lo que es una metodología más cuantitativa. También podemos buscar como instrumento de recolección de datos, también pueden ser los documentos, o sea, el balance, otros balances sociales anteriores, quise decir el primero el balance económico, balances sociales anteriores, registros, el propio sistema de información de la entidad, son todos instrumentos que nos van a proveer de datos para ponerle valor a los indicadores que van a dar cuenta de los principios de ese marco teórico. Una vez que tengamos los datos recolectados, los tenemos que analizar. Vieron que nosotros hicimos ejemplos en el práctico del módulo 5 que teníamos, a ver, después de que, por ejemplo, teníamos los datos en ese cuadrito que decían consejeros, los asociados de una cooperativa, de un ejemplo, teníamos quiénes habían sido consejeros, quiénes no, el género, la edad. Bueno, a partir de tener los datos, nosotros, y cuantificarlos, vamos a poder analizar, a ver, ¿es una cooperativa que tiene representantes jóvenes o no? ¿Son mayoría mujeres o no? Entonces, ahí vamos a estar, digamos, buscando analizar para ver justamente cuán alejados o no estamos de los objetivos que nos planteamos. Y finalmente está la redacción del informe de investigación que hayamos realizado, con sus respectivas conclusiones. Bien. Sí, en el chat Miriam había aportado Sí. bueno, los estados contables, los padrones, y Fabián datos numéricos. Perfecto, muy bien. Muy bien. Todo lo que a nosotros nos sirva de insumo para darle, digamos, llenar de contenido en nuestro estudio este conocimiento que queremos generar de la entidad. Bien, el marco teórico, entonces volvemos al marco teórico. Es clave para establecer estos elementos en el proceso de medición. Como habíamos dicho, la identidad dada por los principios cooperativos y mutualistas, serían los vínculos dentro del movimiento de la economía social y solidaria, más los ODS, que sería la vinculación con el desarrollo sostenible global. Fíjense, nosotros dentro de lo que son los principios cooperativos y mutualistas, vamos a estar enfocados entonces a lo que es la economía social y solidaria. Pero cuando también unimos al análisis los ODS, nos abre a un mundo, nos lleva más a lo global, porque uno por ahí dice, bueno, como vimos en la clínica que estuvo Eduardo Fontella, ¿no? Cómo evaluar algunos indicadores o cómo, digamos, mostrar que nuestra cooperativa también tiene una inserción global, porque de lo local, a través de lo que hace nuestra entidad, podemos tener, digamos, un pedacito de los objetivos globales, como por ejemplo, digamos, el cuidado del medio ambiente. O por ejemplo, que nuestra entidad sea generadora de trabajo genuino.
Entonces, bueno, cómo genera desarrollo en el territorio. También eso es muy importante. Bueno, entonces, a partir de este marco teórico, nos va a permitir, entonces, vamos a volver, a partir de los resultados que nos dé, vamos a volver nuevamente a comparar con estos conceptos que el marco teórico nos van a otorgar para hacer la medición. Bueno, acá vino todo junto. La investigación científica, entonces, esto es lo que nosotros hemos visto, el problema de investigación con los objetivos. Generamos un conocimiento que sea válido, relacionado a la teoría. Este conocimiento es sobre la realidad de la entidad en la cual nosotros estamos trabajando. Pero la validez nos la va a dar justamente que esté relacionado con esa teoría, con esa identidad, para este caso del balance social. A partir de ese marco, nosotros generamos los instrumentos de medición que sean los adecuados para alcanzar los objetivos que nos planteamos. A ver, si nosotros nos planteamos evaluar, por ejemplo, la no discriminación. La no discriminación está dentro del principio de adhesión abierta y voluntaria, para el caso de cooperativas, y de la neutralidad institucional para el caso mutual. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos, digamos, un concepto abstracto que tiene que ver con no discriminación, pero decir, bueno, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo lo medimos en las entidades? ¿Cómo buscamos un dato concreto? Entonces, bueno, vamos a buscar, ¿qué podemos hacer? Vamos a buscar, por ejemplo, como ustedes dijeron, el padrón de asociados. El padrón de asociados es un instrumento que nos va a proveer de datos, y vamos a identificar cuántas asociadas mujeres hay, cuántos asociados hombres hay, las edades, y demás cuestiones que nosotros definamos que implique la discriminación. Entonces, según cuán inclusivo sea, cuánta variedad tal vez, o cuánta equidad haya en los distintos, digamos, las distintas variables que estén bajo análisis, nos va a decir cuán lejos o no estamos de la no discriminación. Y un primer balance social nos va a dar ciertos parámetros, pero lo rico va a ser cuando nosotros avancemos en otros balances y vayamos comparando datos con balances anteriores. Entonces ahí vamos a ver cuán lejos o no estamos de los objetivos que nos planteáramos, si es que este va a ser uno de los objetivos de mejora. Si, por ejemplo, decimos, bueno, a ver, como objetivo de mejora, vamos a proponer generar una mayor equidad respecto al género, entonces vamos a tener que implementar alguna política activa para poder medir en el próximo balance, a ver qué resultado nos da. Yo ya me fui por las ramas, pero bueno, es como para identificar, para darles un ejemplo más concreto, que ustedes se hagan, digamos, el caminito de qué es lo que nosotros buscamos, cómo lo buscamos y cuál es el objetivo de los resultados que tenemos. Bueno, la medición propiamente dicha, sería el tercer rectángulo que está acá, tiene que ver con asignarle números, valores a objetos, eventos, fenómenos que sean observables. Y bueno, van a haber distintos niveles de calidad en función a lo que nosotros vayamos profundizando o querramos analizar. Chicos, por favor les pido, párenme, pregúntenme si no entienden. ¿Ahí en el chat? No, no hay nada. No. Bueno, no sé si los dormí, sí. Y algunos están por el segundo o tercer sueño, si me permite la prueba, porque no hacen Porque nada. esto por ahí es muy abstracto, pero el tema es que cuando ustedes lo lleven a la práctica, después van a volver acá para ver cuál es el norte, digamos, cómo es el proceso en sí. Sí, de hecho en el trayecto segundo, cuando se hace la práctica profesional en una entidad,
que tiene mucha menos teoría que este trayecto primero, hay muchos participantes que vuelven espontáneamente, otras veces lo provocamos nosotros en esa ida y vuelta, pero es necesario. Es decir, todo no nos va a quedar, todo no lo vamos a retener ahora, pero lo bueno es en la aplicación. Y los que están en entidades, ya muchos de ustedes nos han contado de todo lo que se rompe en la cabeza pensando desde la realidad de lo que viven en la organización y cómo se le van ocurriendo cosas que podrían ya ser objetivos de mejora, aunque todavía no hayan hecho el balance social, porque cada cual tiene un diagnóstico, aunque sea, digamos, el masomenómetro del que hablaba, ¿se acuerda Eduardo Fontenla? Todos tenemos el masomenómetro. Bueno, lo que tratamos de que ese masomenómetro ahora sea con un poquito más de precisión, cuando le vamos dando cada vez mayor aproximación a esa realidad que vemos, que observamos, sobre la cual tenemos nuestras creencias, nuestra ideología, nuestros valores, más allá de la identidad, cada uno tiene su forma de mirar la realidad, y lo que tratamos de hacer en el balance social es esa forma de mirarla, darle método, hacerlo en equipo e institucionalizarlo, que es todo un gran desafío. Ya no va a ser el balance social que me dé el resultado que a mí me parece que tiene que dar, sino el resultado de una investigación científica, ¿no? y trabajada en equipo. Ujú. Bien, Simen. Bien. Bueno, vamos. Bueno, esta cuestión es importante que lo registren, porque nosotros justamente lo que hacemos para pasar de lo abstracto, de los principios, a los indicadores observables, a lo que vamos a medir dentro de las entidades, es un proceso de operacionalización. ¿Cómo vamos a medir los conceptos? Es pasar de lo abstracto a lo concreto. Como decíamos, nosotros empezamos desde el marco teórico, que es un andamiaje, son conceptos, un andamiaje conceptual, es el concepto teórico, el cual vamos a tener que definir, porque los principios, fíjense, los principios tienen su definición. Si nosotros vamos, digamos, por ejemplo, a la ASI, o digamos, cada principio en sí tiene una definición. Pero es muy importante que con el equipo del balance social trabajemos conceptualmente esos principios. Y si ustedes recuerdan, si han podido verlo en el material del módulo 1, cuando nosotros dimos los principios cooperativos para el siglo XXI, o esto mismo que Juan comentó al inicio, constantemente hay que estar revisando la definición de los principios, porque no nos podemos quedar con un concepto también que no esté ayornado a la realidad de las entidades, ¿sí? Entonces, digamos, es muy importante que nosotros trabajemos conceptualmente el equipo de balance social, cada principio lo desglosemos, lo redefinamos, pensemos para nosotros, para nuestra entidad, qué significa la adhesión abierta y voluntaria, qué significa la intercooperación, si esa intercooperación también consideramos o no a las mutuales o a otras entidades, o qué pasa con la intercooperación con cooperativas de grado superior. Bueno, es muy importante que trabajemos y vayamos siempre reviendo la cuestión conceptual, porque va a ser lo que nos permita ver en nuestra realidad, de nuestra entidad, qué es lo que vamos a medir. A partir de esa definición conceptual, nosotros vamos como a diseccionar, a separar en partes. Entonces vamos a establecer dimensiones. Por ejemplo, lo que decíamos de la no discriminación es una dimensión dentro de la adhesión abierta y voluntaria. O es una dimensión de la neutralidad institucional. Y luego vamos a hacer la definición operacional, que tiene que ver con establecer el indicador. Por ejemplo, un indicador puede ser, cuando hablamos de la no discriminación, la cantidad de mujeres en el Consejo de Administración, en cargos titulares. Entonces, bueno, nosotros estos indicadores van a ser los que nos terminen, digamos, nos permitan observar de la realidad. Buscamos en la realidad, pero fíjense que partimos
de ese concepto teórico y abstracto que nos lo va a dar el marco teórico. ¿Mm? ¿Se entiende esto? Esquema de operacionalización. Es muy abstracto. ¿Se interpreta qué es lo que estamos buscando con este proceso de operacionalización? En la matriz o en alguna de las actividades donde le pedimos que tomen un principio y lo vayan bajando a dimensiones, a variables, a indicadores, lo van a, o algunos ya por ahí lo están haciendo, lo hicieron, ya lo van a ver en concreto. Bueno, Juan, ya nos van a ir a preguntar, acá no se animan a preguntar. Bueno. O están entendiendo a la perfección, ya lo vamos a ver en las tareas. Bueno. Jimena, yo te hago Sí. una consulta. Sí, Maxi. ¿La operacionalización sería solo para variables cualitativas? Porque las cuantitativas, digamos, es fácil poder medirlas. No. No terminé de entender esa parte. Sí. No. La operacionalización es para los principios. O sea, la operacionalización la realizamos sobre nuestro marco teórico. En todo proceso de investigación partimos de un marco teórico, el cual nosotros tenemos que ver cómo lo bajamos, cómo podemos observar en la realidad un concepto tan abstracto como en este caso los principios. Ahora vamos a ver el ejemplo de Coprocef, por ahí en el material. Cómo vamos desglosando cada principio hasta llegar a unidades ya mucho más específicas. Sí. Maxi, cualquier cosa después, si no se interpreta en el ejemplo, lo volvemos a ver. Pero nosotros para esta operacionalización vamos a observar, digamos, ir a lo empírico, pero no vamos a salir de la metodología cuantitativa y de la cualitativa. ¿Ahí va tu pregunta? Sí, yo no terminaba de entender, o sea, entiendo que la operacionalización es bajar los principios a cosas medibles, a cómo yo mido, digamos, a lo más chiquitito y concreto. Pero yo cuando digamos, voy bajando en los principios, me encuentro con variables cuantitativas y cualitativas. Perfecto. Ambas responden a este principio de perfecto. Ambas. Ahí está, perfecto. Sí, muy bien, muy bien. Bien, entonces, fíjense cómo opera este principio de operacionalización. Bueno, justamente es bajar, llevar a la práctica, definir informaciones específicas que van a desarrollar estos principios, o sea, pasar de la definición del principio a sus partes o dimensiones, a variables y finalmente indicadores, que va a ser lo que nosotros vamos a estar relevando de las entidades. Sí. Perdón que te interrumpa un segundito. Tendríamos por los tiempos de Rocío, que ya está en la sala, si podemos poner pausar la parte de la presentación, que Rocío pueda desarrollar en unos 25 o 30 minutos, porque ella después tiene tiene una clase en particular, así que si podemos arrancar con Rocío ahora. Sí, porque fíjense que, ahora Rocío nos va a comentar el trabajo en particular dentro de una organización en la cual, digamos, también lo que se busca es relevar estos indicadores que parten de los principios. Así que bueno, vamos a aprovechar a cortar un poco con tanta abstracción para ir a algo concreto. A ver, ahí dejo de compartir pantalla. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, te presentamos, bueno, vos te terminás de autopresentar, pero Rocío viene nosotros hace ya algún tiempo, viene de la rama y de la especialización de las ciencias sociales en particular, pero muy ligada
a las cooperativas agropecuarias del interior, que ahora les va a contar, y ha hecho el trayecto 1, el trayecto 2, y siempre está investigando y tratando de llevar adelante todas las cuestiones metodológicas más finas, así que vamos a escuchar un poco, reforzar lo que le estaba diciendo Sime con la experiencia de Rocío también. Adelante, Rocío. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Como les decía Juan, yo vengo del lado de la investigación, soy becaria de CONICET, y sí es verdad que mi campo es la investigación en cooperativas agropecuarias. Bueno, en ese marco yo me estoy especializando en investigación estratégica, que se llama, que es en vinculación con las entidades del sector. En ese marco, bueno, empecé a capacitarme un poco en balance social, y como les decía Juan, yo soy un poco obsesiva de la metodología de la investigación. Entonces, en un trabajo que estamos haciendo con Ximena, en una cooperativa. Perdón, ¿se congeló Rocío o soy Sí, yo? se congeló Rocío, yo también me quedé pensando que era mi conexión. Ro, te quedaste congelada. A ver, retomá, que justo lo de la cooperativa. Sí. Ah, bueno, no, les decía entonces que todo esto más teórico, conceptual, que estuvieron trabajando con CIME, uno después lo hace jugar en la práctica a partir del diseño de instrumentos de investigación que son siempre específicos. Porque más allá de las generalidades que la metodología nos puede plantear, la casuística es muy amplia. Entonces, cuestiones con las que nosotras suponíamos que nos podríamos haber encontrado y fuentes no estaban. Entonces, fue como de construir un conjunto de fuentes para hacer otras que nos permitieran obtener información. Por ejemplo, vi que estaban ahí justo charlando sobre el proceso de operacionalización de los principios, o de ese marco más general, que es en definitiva el que orienta la interpretación, y cómo de manera gradual, en distintas etapas, vamos tratando. Quedó congelado otra vez. La parte más importante. Sí. Abierta. Bueno, pero eso es lo que hace a la apertura de las entidades respecto a su base social. ¿Cuál es la te quedaste otra vez congelada y nos quedamos con una parte sin escuchar. Por ahí si te sacás la camarita, fíjate que a lo mejor ahí... Justo cuando dijiste el proceso de operacionalización, ahí como que no te escuchamos más. Ah, bueno, a ver, ahí le bajé la calidad. Entonces, ese proceso de operacionalización que uno trata de ir viendo en concreto cómo podemos medir para que ustedes vayan viendo estas cuestiones. ¿Qué me decís, Sime? ¿Que otra vez me quedé congelada? Otra vez te había quedado congelada. Bueno, ahí vamos a probar si mejora. Pasa que les iba a compartir y... ¿Querés mandarme y yo comparto? No, probamos. Dale. Suele andar mal el internet, nunca tan mal, ¿sí? Pero... Fíjate si podés compartir ahora. Ahí miro. Entonces, para no perder tiempo, les decía, en este proceso en el que uno, por ejemplo, intenta ver cómo está operacionalizada, ahí pueden ver, ven toda mi pantalla ahí. Sí, sí.
Bueno, les voy a abrir. ¿Están viendo el archivo que les abrí, Sime? Sí. Perfecto. Cuando tenemos que medir en concreto cómo está compuesta la base social, cuántos son, por ejemplo, ¿no? Para evaluar la apertura, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, de dónde son y demás, bueno, uno supone que la entidad tiene ya reconstruido su padrón social y que uno va a acceder fácil a tabular la información y a clasificarlo. De hecho, en la mayor parte, este es uno, ¿no? Pero en otros casos con los que he tenido contacto y a partir de algunas consultas, el 80% de todas las consultas que he tenido están en la misma situación. Entonces, ¿cómo hacer para que esa información que nosotros necesitamos para decir cuántos asociados son los que efectivamente operan, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, cuántos son de otros géneros, o por ejemplo, clasificarlos por edad, hay que hacer un proceso de relevamiento. Y ese proceso de relevamiento puede ser, y seguramente es muy diverso en cada una de las asociaciones, de las cooperativas o de las mutuales. Acá les muestro un ejemplo de todo un trabajo que tuvimos que hacer sobre un padrón que era muy grande, que efectivamente terminó siendo más chico, pero que inicialmente era grande, más o menos 800 asociados, para una cooperativa agropecuaria de esta región es mucho, y puede empezar, fíjense cómo es, ¿no? Que uno, entre lo que supone y lo que efectivamente ocurre, ir indagando con las distintas sucursales que tiene la entidad, cómo figura la cuenta, cómo está, cuál es su calidad, cuál es su condición, a partir de ahí pasar, ir depurando toda esta información que ustedes ven acá que dice no opera, que está marcado con un... No se ve, o sea, quedó la pantalla, digamos, en cómo figura en la carpeta, pero no vemos el Excel. Ahí se ven. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ven? Entonces, ustedes ahí están viendo todo un proceso de trabajo en el que fue identificando cada una de esas cuentas, cuál era su estado, cuál era su situación, y en función de eso, poder ir, les voy a dejar de compartir esto. La idea de mostrarles eso era para que vieran cómo los recursos que son necesarios de usar, por ejemplo en este caso, para recolectar información, son muy específicos, porque dependen de la situación en la que está la base de información de la entidad. Entonces, una vez que logramos reconstruir eso que les estoy mostrando, una parte nada más, la parte que sería de ver la base social, que también hemos trabajado, bueno, la composición del recurso humano, que también hemos trabajado la clasificación por salarios, la composición de la junta directiva, o sea, todos esos indicadores generales, esos principios generales que iban viendo con CIME, cómo concretamente los podemos ver. En este caso, cómo se compone la base social. Eso es el proceso de relevamiento. Una vez que uno releva información, que lo llevó muchísimo tiempo, mucho tiempo, porque era ir consultando a quien gestionaba las cuentas, era ir consultando a los encargados de las sucursales, era volver a consultar con otro encargado. Bueno, fue como un proceso lento en el que uno va descubriendo ese camino de por dónde buscar la información, porque también es verdad que vamos conociendo los vericuetos de cada una de las entidades, cada una tiene una cultura que es muy específica y maneja las cosas muy distinto. Entonces, cuando logramos obtener toda esa información, que nunca es, olvidémonos que en la investigación, así sea investigación-acción,
vamos a obtener información definitiva, siempre es provisoria y sujeta a cambios. Entonces nosotros lo que empezamos a hacer, porque, a ver, una parte está bien, es la investigación, es el relevamiento de información. A partir de toda esa información nosotros pudimos aproximadamente saber cómo estaba compuesta la base social. Pero eso es una parte. Otra parte, sumamente importante, tiene que ver con la visibilización y con el hecho de poder dar cuenta de este análisis a quienes, en definitiva, son los interesados, que en este caso era el equipo de trabajo y la gestión. Y ahí va otra cuestión. Los caminos son siempre diversos. Y si bien hay que ir procurando que se acerquen a un modelo ideal de lo que es un balance social, hay que ir también pensando que ese modelo de balance social es un modelo flexible. Porque, por ejemplo, con CIME lo que todavía no logramos articular bien es el equipo de trabajo, que es lo que uno presupone que tiene que estar armado de manera inicial. Entonces, siempre, y nosotros vamos a seguir insistiendo en eso, porque creemos que es un punto sustancial para poder pensar en un balance social desde la perspectiva desde la cual estamos pensando, como modelo de gestión integral, como modelo de gestión participativa, como modelo de gestión que se co-construye, pero en esos ires y venires, con el equipo de trabajo y con la administración, bueno, o la comisión directiva, la idea también es poder ir dando cuenta de toda esta información que nosotros vamos relevando. Y creemos que la manera más objetiva, por decirlo de alguna manera, en la que podemos exponer resultados de investigación es de dos maneras. Una, describiendo esos indicadores que uno puede ir reconstruyendo, y acá ustedes están viendo cuántos eran los asociados, cuántos en realidad estaban operando con la entidad, sobre cuántas de esas cuentas pudimos obtener información fidedigna y fehaciente, y después esas cuentas sí, cómo estaban clasificadas. Entonces, al mismo tiempo que uno va haciendo la descripción, lo que siempre es interesante de hacer es ir mostrando de manera gráfica cómo uno puede cómo se va expresando esa información. Entonces, la clasificamos por tipo de vínculo, es decir, persona jurídica, persona física, por género, por rango etario, y ahí ya pasaríamos a otro de los indicadores sobre los que estuvimos obteniendo información. Entonces, estamos hablando por el momento de dos etapas. Una, la que tiene que ver con el proceso de recolección. Dos, la que tiene que ver con el proceso de comunicación. No quiere decir que en la segunda etapa no volvamos a la primera, de hecho hemos vuelto y revuelto, y volvimos a escribir y volvimos a consultar, y es verdad que en cierto punto uno tiene que poner un corte, y esta es una manifestación de ese corte, y creo que la etapa que sigue, que es la que estamos tratando de empezar a transitar, como lo que hacemos en definitiva es investigación-acción, esto que estamos pudiendo reconstruir de la cooperativa, de esta o de cualquier entidad que fuese, no es solo información que va a quedar ahí archivada, porque podemos ver esto, sino que el paso quizás más importante es poder hacer un análisis de esta información que estamos plasmando de manera escrita y de manera gráfica, y que sea esa información diagnóstica, porque en definitiva lo que estamos haciendo hasta el momento es un diagnóstico de situación, de ciertos indicadores, que sea ese diagnóstico el que nos permita empezar a pensar en qué hacer de aquí en adelante sobre esto. A ver, volvemos a lo que les decía antes. El balance social es
es una herramienta de gestión estratégica, participativa, dinámica, todo lo que seguramente ustedes ya han trabajado con los chicos, con Ximena, con Juan. Para que realmente sea una estrategia de gestión integral, participativa, dinámica y demás, este proceso de comunicación tiene que ser lo más transparente posible, es decir, cuando nosotros dialogamos con el consejo, con el equipo de trabajo, con quien sea, de los resultados que estamos obteniendo, ellos tienen que poder, junto con nosotras, y ellos a sus puertas adentro, que medie un análisis, decir, bueno, a ver, vamos con un ejemplo concreto. ¿Qué está pasando? ¿O qué podemos hacer de ahora en más? Si es que nos interesa, ustedes ven acá en este gráfico que tienen un escaso recambio generacional dentro de la base social. Entonces, primero detectar si en definitiva eso es o no es un problema para la cooperativa, porque puede no serlo, ¿sí? Para nosotros sí, efectivamente es un problema. Entonces quizás ayudarlos a ver que ahí sí hay un problema, que es de recambio en la base social. Y a partir de detectar y de analizar el problema, y de ver las variantes, y de ver las causas, empezar a pensar con ellos en posibles alternativas que permitan de manera gradual, ustedes saben que estos son procesos que llevan tiempo, que permita de manera gradual ir incorporando jóvenes a esa base social. Pero para llegar a eso, para llegar a esa etapa, hubo que hacer todo otro proceso. Por eso les decía, las etapas son recursivas. Uno empieza investigando, analiza, comunica, gestiona. Pero en ese proceso de gestión, por ejemplo, puede ocurrir que hay que volver a revisar esa investigación que se hizo, porque bueno, son entidades dinámicas que van mutando y que van cambiando todo el tiempo. Entonces, en las propuestas que uno va haciendo para ir mejorando esos procesos de gestión, que tienen que ver en este caso con la base social, se puede hacer recomendaciones sobre cómo gestionar las cuentas, sobre cómo hacer para que no se desactualice la información, sobre qué documentación pedir a los asociados para tener respaldadas las cuentas, cómo reempadronar en el caso de que haya que hacerlo, qué tipo de información pedir para reempadronar, qué tipo de pestañas tiene que tener necesariamente un sistema dinámico de carga de información de asociados. Todas esas cosas que uno puede ir viendo, evidentemente son soluciones situadas, ¿sí? Que funcionan para una entidad y que pueden no funcionar para otra. Pero lo más importante, y que creo que es a lo que apuntaban los chicos cuando querían hacer esta charla, era que ese proceso de investigación desde el cual parte todo esto, que es la piedra angular de todo este proceso, y no es que lo diga como metodóloga obsesiva y apasionada que soy, sino que es la piedra angular porque es desde donde uno parte para poder hacer este análisis y para poder diseñar instrumentos, tiene que ser metodológicamente lo más preciso posible. ¿Cómo garantizamos que sea preciso? Esperen que voy a cerrar esto, después si es necesario lo vuelvo a abrir. ¿Cómo les parece a ustedes que garantizamos que un proceso de investigación situado sea preciso? Arriesguen, arriesguen. Fíjense que lo comenté yo en el Power, en la presentación del inicio. Permiso. Sí. A ver, los informes en general, que ya lo había comentado, pueden ser objetivos y subjetivos. Entonces, que una información sea precisa, creo que depende directamente de la fuente documental, que sea documentación empírica, pasible de ser cuantificable, de hecho, porque lo que fuera, por ejemplo, de preguntas abiertas o a través de entrevistas, es una investigación que arroja resultados de tipo subjetivos, digamos, va a haber una comprensión a partir de lo que se dice y no una hipótesis antes. No sé si estoy interpretando bien, bueno, por ahí es bastante abstracto todo esto. Claro, por eso la idea es
y Laura ir viendo con ejemplos, que ustedes vean con casos concretos, cómo efectivamente se va trabajando todo eso que parece tan abstracto. Vuelvo a algo Rocío, que... Sí. Rocío, a ver, hago un pequeño comentario en función del conocimiento de los participantes, de todo el equipo que está cruzando este trayecto. Lo que vos estás contando de la investigación que venís realizando en una cooperativa agropecuaria de la provincia de Córdoba con Ximena, es muy importante porque ¿cuál es la principal razón de ser de una cooperativa o de una mutual? Digamos, ¿cuál es para qué nació? Por asociadas y asociados que la necesitaban. Es decir, una cooperativa, una mutual, cuando nace, inclusive ni siquiera tiene empleados. Comienzan a pulmón, ¿no? Los que han estado en el nacimiento de alguna. Así que, qué valioso, el activo más valioso son los asociados y las asociadas. Si no conocemos bien, si no nos obsesionamos en el mejor de los sentidos, en conocer quiénes son, cuántos son, qué características tienen, cuáles son sus necesidades, es probable que después, al brindar los servicios, tengamos algunas deficiencias. Y esto, fíjense que aquí hay cooperativas de trabajo, donde, por ejemplo, está Federico, donde a lo mejor la cantidad de asociados es mucho menor y donde el seguimiento sobre cada uno de ellos y la información sobre cada uno de ellos, que comparten diariamente el trabajo y que se remuneran a sí mismos, digamos, retiran excedentes anticipados por su trabajo, es mucho mayor que en una mutual de 20.000 asociados con distintos servicios o en una cooperativa de servicios públicos que puede estar en una localidad de 50.000 habitantes. Ahora, tanto las agropecuarias como alguna de servicios públicos, como cualquier otra o mutual, puede llegar a que no tengan los padrones depurados. Puede decir que me diga el padrón de asociados, somos 10.000. Ah, perfecto, pero ¿cuántos usan el servicio? Ah, no, tenemos 3.000 muertos. ¿Y cómo? ¿El muerto es asociado? Y no, pero quedó la sucesión, quedó el capital, y ahí se empiezan a desenrollar un montón de problemáticas que por ahí la vamos haciendo como podemos en las entidades. Algunas la tienen un poquito más ordenada, otras la tienen menos ordenada. Una cooperativa minera, no sé, Víctor Hugo, en Bolivia, cuántos asociados suele tener una cooperativa minera, pero por ahí son muchos, o por ahí puede ser una cooperativa de pocos asociados que están trabajando, que están produciendo. Entonces, las que generalmente son muchos, ya por ahí puede costar más tener toda la información. Lo que quería significar era cuán relevante es tener al activo más valioso bien enfocado en el centro de la entidad y con pleno conocimiento de la mayor cantidad de detalles posibles que hagan al objeto de la entidad. Es decir, a mí no me interesa saber cuál es la ideología de un asociado, pero sí me interesa saber dónde vive, cuáles son sus necesidades. Si fuera una cooperativa del tipo o una mutual que presta determinados servicios que impactan en la familia, me interesa saber el grupo familiar. Me interesa. Y no me estoy metiendo en la data personal, me estoy metiendo en solucionar problemas concretos de esos asociados. Perdón, Rocío, quería un poco llevarlos a la realidad de lo que pueden vivir algunos en sus organizaciones. No, está bien, está bien. No, me parece que me perdí, no recuerdo qué es lo último que hablamos, pero me parece que estábamos con esta cuestión de a ver si la vuelvo a ver, Lorena, no, Laura, alguien había comentado. Laura. Ahí estás, Laura. Apago la cámara porque si no se me cae la conexión. Entonces, sí, estamos igual, te das problema. De esto de que parece efectivamente, y de hecho la metodología de la investigación es eso, es una abstracción. Entonces, es pensar qué recurso metodológico es el más adecuado para obtener la información que necesitamos. ¿Cuál es la manera en la que garantizamos que esa información se acerque lo más posible a cierto grado de objetividad, que sabemos que en ciencias sociales nunca es un 100%, pero sí podemos acercarnos mucho triangulando fuentes? Entonces, cruzando distintas fuentes. Entonces, por ejemplo, para reconstruir este padrón de asociados, que uno, vuelvo a esto que decía Juan,
uno da por supuesto que la cooperativa y la mutual tienen que tener el padrón actualizado y con toda la información necesaria. En la mayor parte de los casos no es así, ¿sí? Entonces, primero tenemos que ver con qué recursos contamos en esa entidad, con qué fuentes contamos en esa entidad. En nuestro caso, en esa entidad disponíamos solamente con un padrón de asociados que tenía casi 800 y de los cuales la mitad operaba. Entonces, sabíamos que teníamos una fuente que estaba distorsionada. ¿Cómo hacer para, a partir de esa fuente primaria, empezar un trabajito de hormiga que nos permitiera saber efectivamente cuántos eran los asociados activos? Y de esos asociados activos, dónde residían, cuántos años tenían, bueno, alguna información como muy sustancial, ¿sí? Ni siquiera estamos hablando de la composición de la familia, fíjense, estamos hablando de clasificarlo por tipo jurídico, por rango etario, por género. Entonces, triangulamos esa fuente con las entrevistas a los jefes de sucursal, con todo el relevamiento y el análisis de las cuentas corrientes de todos los asociados en la base de datos de la cooperativa. Con esas tres fuentes, triangulando esas tres fuentes, pudimos reconstruir ese padrón. Y porque, ojo, alguna fuente les puede decir que Lorena Valdés está asociada y tiene determinadas características, y otra fuente dice algo distinto. Entonces ahí tenemos que incluir una tercera fuente, ¿sí? Que nos vaya acercando a eso que queremos conocer. Pero siempre, a ver, y hay indicadores que son más sencillos de reconstruir. Siempre el de la base social es el más complejo. Siempre. Pero, por ejemplo, el de consejo de administración es siempre uno de los más sencillos, porque está la información en las memorias, porque está la información en los balances, porque está en los libros de actas. Bueno, ahí tenemos varias fuentes como para relevar esa información. Rocío, una cuestión sí. por ahí para reconsiderar, es el tema de que cuán importante es la participación de integrantes de la propia entidad en un equipo. Nosotros siempre por eso decimos que Rocío lo dijo como una falencia, ¿no? Como algo que todavía nos cuesta lograr, porque cuando hay gente de la propia organización pensando y trabajando en este proceso de investigación, de relevamiento, facilita mucho más el trabajo. Nosotros iniciamos un trabajo, en este caso, por ahí como asesoras externas. ¿Se acuerdan que nosotros en el módulo 2 vimos ese tema? Si lo hace el que hace el balance social o el coordinador está en un rol externo o interno, bueno, pero es importante esos aliados internos que nos den la información, que nos ayuda a pensar el cómo generar procedimientos para relevar datos o para mejorar esa organización de la información. Por eso digamos, es clave este tema de lo que es el equipo. Y cuanto más interdisciplinario y heterogéneo sea, también le da mayor riqueza. Y para agregar, Rocío, decime cómo se rompieron la cabeza muchas organizaciones con el informe socioeconómico que empezó a pedir INAES hace un tiempo, que no sé si todos ya están en plazo de completarlo, porque había distintos pasos, distintos tiempos, pero como cuando empezaron a pedir una información detallada de indicadores que es parecido a lo que trabajamos en balance social, a muchas organizaciones se agarraban la cabeza. Por ejemplo, el tema edades no lo tenían. No tenían el dato del DNI o cruzar, e incluso las entidades muy grandes, con el caso de las defunciones, cruzar con el RENAPER, ver la cuestión del capital, es decir, les hizo revisar un montón de cosas. Sí, adelante, Rosy. Sí, pero digo, como para no irnos de tema y pensar en esto de cómo obtener esa información, que creo que es un poco para lo que me había propuesto Sime charlar, como para ir cerrando, bueno, no cerrando, digo, terminar yo de hablar y que bueno, ir charlando con ustedes, pensar que
este proceso de reflexionar qué es lo que hace a una cooperativa o a una mutual, una asociación abierta, podríamos pensar en otros principios. Digo porque es a veces uno de los más complejos de trabajar, de lo que tiene que ver con la base social. O por lo menos lo que a nosotros nos llevó muchísimo tiempo, más que los otros indicadores que hemos estado trabajando del principio 1 y 2. Ver que eso, qué es lo que hace a la asociación abierta y voluntaria, así como abstracción, no lo podemos ver en la cooperativa. Tenemos que ver cuáles son concretamente los indicadores que queremos reconstruir y que hacen a una cooperativa abierta y voluntaria. En este caso, estamos pensando en la composición de la base social. Otro punto tendrá que ver con la conformación del consejo, y así podríamos seguir avanzando. Y en cómo reconstruir esa base social, el camino es siempre diverso, porque son diversas las realidades de las instituciones. No obstante, más allá de que el camino sea diverso, lo que ustedes tienen que garantizar, poder garantizar en esa reconstrucción, es la mayor objetividad posible. Más allá de lo que decías, Laura, antes. Sí, la objetividad en ciencias sociales es complejo, pero se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, triangulando fuentes, cruzando distintas fuentes, poniendo en comunicación los resultados con la dirigencia, o con el equipo de trabajo, en el caso de los benditos que pueden tenerlo en los tiempos necesarios. Y que esa devolución, porque a veces uno triangula fuentes y cree que llegó a un resultado objetivo, y charlando en esta segunda etapa que yo les decía de la comunicación, charlando con el equipo de gestión o con el equipo interno, puede surgir y decirte, bueno, mira, me parece que acá se podría ver esta otra cosa, y lo podés ver desde este otro lugar. Entonces ahí empieza todo un proceso de revisión de esa etapa de investigación, pero siempre tratar de que, tanto en la reconstrucción inicial como en la comunicación, la idea es garantizar la mayor objetividad posible. Porque, a ver, piensen que si hacemos una reconstrucción errónea, estamos errando en el diagnóstico, ¿sí? Y errar en un diagnóstico tiene la consecuencia de poder generar políticas en el sentido de estrategias institucionales que no son inadecuadas para resolver un problema que estamos diagnosticando mal. Entonces, repito como obsesiva metodóloga, la recolección de la información tiene que garantizar el máximo de fiabilidad posible. Triangulen las fuentes que sean, porque a veces se van a encontrar hasta con fuentes que son insospechadas que ustedes puedan encontrar, y sí, pero van a triangular entrevistas, van a triangular padrón, van a triangular datos de AFIP, van a triangular datos de muchísimas bases, de las cuentas de, bueno, y también la investigación es mucho ingenio, es estar bien metido en la situación, saber concretamente qué uno está buscando. En nuestro caso era saber cómo estaba compuesta la base social, y a partir de ahí ir como desandando un camino, sabiendo que tiene que ser fehaciente y fidedigno. ¿Sí? Y no los quiero cansar. Cada principio tiene, en cuanto a los indicadores, ¿no?, ciertas particularidades. Algunos son más sencillos que otros de recolectar, porque la información está más sistematizada, o es mucho más escueta, no por eso menos importante, pero sí está organizada de otra manera, y eso hace que las cosas sean más fáciles. La cosa se pone difícil cuando se nos presentan estas situaciones, de tener que ingeniárselas para obtener información de algo que no está. Pero bueno, es lo más, renegar, aunque no lo crean, en investigación siempre es todo un aprendizaje, siempre. Ro, ¿sabés que ahí pregunta Maximiliano que le interesaría saber cuánto tiempo nos llevó todo este trabajo? Yo no sé, Maximiliano, si decirte, tengo miedo de asustarte. ¿Cuánto nos llevó? No sé, mucho tiempo. Sí, el tema es también
va a depender, como vos dijiste recién, digamos, cuál es el sistema de información que tenga la organización, de qué, digamos, de nuestro, en este caso, nuestro objeto de estudio, en este caso, era la base social. Digamos, de esta base social, cuán grande o chica es y a su vez qué dispersión geográfica tiene. En este caso es una cooperativa que tiene, ¿cuántas sucursales, Ro? Como 7, 8, 9 sucursales. O sea, es una cooperativa muy grande, entonces, bueno, va a depender de cada, digamos, de cada particularidad de cada entidad. A lo mejor a otra cooperativa, a lo mejor de trabajo, que está acotada en que sus asociados son, no sé, tal vez 20 o 100, o por ejemplo el caso de la cooperativa de Fabián, que son alrededor de 100 trabajadores que asisten al hospital. Estás mutado. Hoy somos 150, tenemos otra cooperativa más de otros 100 y hay 3 cooperativas dentro del hospital. Bueno, pero por De ejemplo, trabajo. digamos, en este caso ya, digamos, conocen y saben que son esos 100 o 130 o 150 trabajadores, digamos. Claro. Digamos, va a depender de la realidad de cada cooperativa. En este caso, a lo mejor el punto crítico, como decía Rocío, para este tipo de cooperativa, que bueno, Emanuel, vos te sumaste un poquito más tarde, con aviso, pero qué bueno que lo pudiste hacer, es una cooperativa agropecuaria. Rocío nos está contando, digamos, un caso práctico de relevamiento de datos, cómo, digamos, aplicamos, cómo bajamos, digamos, de esa abstracción que son los principios, cómo estamos buscando, llegando a los datos, a los valores, que nos permite ver la realidad particular de cada entidad. Pero bueno, a ver, es un caso puntual que tiene una complejidad determinada. Después para otros datos fue mucho más sencillo. A ver, todo lo que es personal tiene una base muy rica y muy detallada y muy concreta de lo que es el personal. Entonces esta cooperativa, por ejemplo, esa base de datos la pudimos obtener muy rápidamente, muy detallada, y directamente hicimos los gráficos, digamos, obtuvimos los resultados, y digamos, fue algo mucho más sencillo de diagnosticar que la base social, que todavía sigue en proceso de elaboración y de depuración. Lo cual también depende de una decisión del consejo. A ver, si depuramos o no, si damos de baja o no a asociados. Bueno, es toda una cuestión más compleja, que es un pacto, un acuerdo que se va haciendo con la parte política desde ya. Sí, seguro. Por eso vuelvo a insistir en algo. Cada entidad es un mundo en sí mismo y por lo tanto vamos a tener más facilidades en algunas dimensiones y más dificultades en otras. Lo importante, más allá de esa cuestión, es ir diseñando las estrategias de investigación que se adecúen a cada caso y sobre todo que nos permitan recolectar información fidedigna. No sé si alguno por ahí quería plantear alguna cuestión, una duda, algún comentario, alguna pregunta. Seguramente las dudas surgen cuando uno va a... Ahí Rodrigo, Rocío. Sí, que ahí justo lo vi que levantó la mano. Rodrigo, decir. Disculpen, yo por ahí tengo 1.000.000 de dudas. Tuve la oportunidad los otros días de viajar a Justiniano Pozzi en Córdoba, justamente ahora en Semana Santa. Me encontré que, bueno, hablando con familiares, porque fui a visitar a familiares que hace 15 años no veía, nos encontramos ahí un grupo de primos y me encuentro que Justiniano Pozzi es la población que tiene la mayor cantidad de servicios a través de cooperativas. Sí. Y bueno, estuve hablando con
mis tíos que son jubilados, con primos que algunos son propietarios de campos y otros primos que son profesionales. Y todos tenían una visión diferente de lo que le aportaba la cooperativa a su localidad. Algunos estaban conformes, otros no estaban conformes. Unos decían que tenían posibilidad de participar, otros decían que nunca pudieron participar, ni siquiera que han mostrado, o tal vez no tengan el acceso para poder ver resultados económicos de esas entidades. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, por eso yo después del viaje ayer, anteayer, llamé a uno de ellos porque quería preguntarle, porque escuché en las conversaciones que teníamos ahí de sobremesa, de que estas cooperativas son tan fuertes que destruyen, tal vez era la interpretación de él, los emprendimientos de algunas personas, porque, por ejemplo, querían poner una farmacia en un lugar, y fue una cooperativa y puso la farmacia. Pusieron un supermercado, un grupo de amigos de él, y al lado pusieron el supermercado, un supermercado grandísimo de una de las cooperativas, lo cual lo destruyó. Y otros de las personas me decía de que, bueno, que el servicio que dan a la población es bárbaro. Entonces yo me pregunto, las cooperativas, ¿en realidad están abiertas a recibir por ahí una auditoría como la que están haciendo vos, Jimena, y con respecto a esto? Porque muestran la realidad de lo que está sucediendo en la organización. Cuando ustedes se lo muestran, ¿son capaces de tomar acciones para poder revertirlo? Oh my God. Muy buena pregunta. Bueno, creo que hay dos o tres cuestiones, ¿no?, que emergen a partir de tu comentario. Una que tiene que ver con las romantizaciones o las idealizaciones de las cooperativas y de las mutuales. Las cooperativas y las mutuales son empresas también. No digo que sean empresas depredadoras, porque de hecho no lo son, es lo que las diferencia como calidad empresarial a una empresa privada. Pero son empresas también que tienen que mantener cierto margen de rentabilidad para poder subsistir. Lo que sí es que ese margen de rentabilidad se hace con valor agregado, se hace con sostenibilidad. Las cooperativas en particular de POSE son muy grandes. Las dos agropecuarias y la eléctrica, la de servicios públicos. De hecho, la de servicios públicos es referente en fijación de tarifas a nivel provincial, como para que vos tengas el poder de negociación que tiene una empresa de esas características. Y acá viene la segunda cuestión, que en función de esa idealización, que creo que es en la que incurre la mayor parte de la sociedad, uno tiende a demonizar a aquellas cooperativas que han desarrollado sus procesos grandes de crecimiento, y a ver, y ahí ya entraríamos a debatir teoría económica, pero uno puede pensar, a ver, ¿qué es lo que en definitiva hace a la cooperativización de la economía? Tener estas cooperativas grandes que abarcan distintos servicios, que evidentemente son fijadoras de precios. Un ejemplo que les decía es lo de las tarifas. O no, o conviene tener cooperativas mucho más chicas que también contribuyan a cooperativizar la economía con todo el valor agregado que sabemos que eso tiene, pero que son empresas chicas, mucho más chicas. Esto que vos decías de la competencia, que quizás es una empresa muy grande de estas características. Eso es como una cuestión muy de opinión. No obstante, podríamos objetivar ese proceso a partir de la investigación. Y en una investigación que no hicimos nosotras, por lo tanto está mal hecha, no, mentira, ¿viste? Una investigación que se hizo hace 2 o 3 años, midieron y cuantificaron el valor agregado cooperativo que generan las 3 entidades, y en puestos de trabajo, ay, se me fue ahora cuál era el otro gran, así que era como muy importante el indicador que estaban mostrando, en generación de puestos de trabajo en blanco, yo les quiero decir, no me acuerdo ahora, pero era el 40%.
de todo el empleo, y que no es en blanco siempre, ¿sí? En las otras entidades. Entonces, el aporte que hacen esas tres al empleo en blanco en esa localidad, no estoy diciendo que sea el caso de otras, ¿no? Es muy importante. Entonces, es muy difícil tu pregunta, porque apunta a una reflexión bastante profunda de la cuestión, y es ir evaluando esta dinámica empresarial y el valor agregado cooperativo en muchas dimensiones, muchas, que hacen a la sociedad, que hacen a la economía, que hacen a la cultura, que hacen el aporte que hacen. A ver, y no estoy defendiendo para nada, ¿eh? Digo, conociendo la realidad de las entidades, el aporte que hacen, por ejemplo, a las escuelas, sobre todo las escuelas públicas, en recurso humano, digamos, en aporte de mano de obra, en aporte de combustible, en aporte de recurso financiero, es muy importante. Pasa lo mismo con la cooperativa grande que hay en Montemaíz, si alguno la conoce, la agrícola, la única que quedó, también. Entonces, cuando yo pienso en ese tipo de preguntas en las que haces vos, pienso sí en la rentabilidad empresarial, en la concentración o la diversificación, pero pienso sobre todo en el valor agregado que se genera a partir de las cooperativas, sean chicas o sean grandes. Creo que eso es la marca distintiva de nuestras asociaciones, y que creo que por ese lado deberíamos ir buceando un poquito más para evaluar el impacto. Sí, y una cuestión es le digamos esta última pregunta de que cuán dispuestas están las cooperativas o las mutuales a evaluar o a verse a sí mismas, ¿no? Si realmente cumple con esa identidad, con esa responsabilidad social que le es inherente, con esa digamos, capacidad de desarrollo territorial, de aporte a la comunidad, digamos, todo lo que decimos que las cooperativas son y las mutuales, ¿no? Bueno, si realmente, como vos decías, Rodrigo, no estarían tal vez en su accionar inhibiendo el desarrollo de otros, bueno, digamos, es toda una cuestión que según quien lo mire, cómo se mida, digamos, también hay cuestiones que a lo mejor, digamos, como muchas cosas, como decía Rocío, el valor agregado cooperativo queda invisibilizado, entonces hay muchas cuestiones que tampoco ni los propios asociados, que son los dueños, las saben, las conocen o las ven. Entonces, bueno, es por eso cuán importante es este proceso, porque es un proceso el balance social, no es un balance económico digamos, que viene, por lo menos lo que nosotros les queremos transmitir y nuestras prácticas profesionales en las entidades, digamos, es un proceso, es un trabajo interdisciplinario en el cual trabajamos juntos con las entidades para poder medir, observar y generar conocimiento válido, objetivo, que permita comunicarlo, mostrarlo a los grupos de interés, como dijimos al principio, y a partir de ese conocimiento, diagnóstico, como también decía Rocío, poder empezar a poder gestionar, que nos sirva de elementos, herramienta para poder llevar una práctica, poder generar políticas que nos permitan, bueno, llegar a ese ideal o a eso que quiere la entidad, lo que se plantee, porque a lo mejor no es que porque yo soy la que hago el balance social en una entidad, yo voy a plantear cuáles van a ser los objetivos. Para nada. Los objetivos y el hacia dónde queremos llegar es una decisión política, que tiene que estar consensuada. El profesional acompaña y ayuda en ese proceso. Lo que nosotros siempre queremos es que el balance social lo termine haciendo el propio equipo interno. Uno poder ser un coordinador, poder ser un apoyo externo, pero que queremos que salga de la propia entidad, que se reflexione a sí misma, que se pusee a sí misma. Claro, y que es, y para cerrar y los dejo porque me tengo que ir a dar clases, que es lo más difícil. A ver, uno a veces genera ciertas rutinas de trabajo en las entidades, ciertas rutinas administrativas que hacen que se llegue a una cierta instancia y no estamos acostumbrados a evaluarnos, a autoevaluarnos.
y no estamos acostumbrados, por lo tanto, a diagnosticar a partir de esa evaluación y a generar respuestas alternativas que permitan resolver ciertas situaciones que consideramos como problemáticas o no problemáticas, pero que pueden ser fortalecidas en algunos de sus aspectos. Creo que esa inercia institucional a veces es lo más difícil de romper en los balances sociales. Y bueno, es progresivo, esto que decía Sime, que cuesta mucho inicialmente, pero que con mucha docencia en balance social, creo que, bueno, que es la meta, ¿no? Que podemos conseguir. Bueno, Juan, yo les pido disculpas también a todos ustedes, me tengo que retirar porque tengo que dar clases. Gracias de nuevo por la invitación, y bueno, a todos les digo, los que veo que en la pantalla, Carlos, Yanela, Víctor, Erika, Maximiliano, bueno, a todos, Laura, María Alejandra, para lo que necesiten, siempre dispuesta a dialogar y a charlar. Los tienen a los chicos, chicas de Juan de intermediarios, así que bienvenido sea. Gracias, Rocío. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Ro. Bueno, vamos a despedirle a Rocío. Maxi levantó la mano. No, ponía aplausos. un aplauso. Muy buena la aplausos explicación. y saludos. De paso. Gracias, nos vemos. Bueno, muchas gracias. Sime, antes de continuar, quería poner un par de ejemplos reales de mutuales, porque bueno, vimos la investigación o el caso basado en cooperativas que nos contó Rocío. Yo les quiero plantear dos mutuales que no llegaron todavía al balance social. No voy a dar la denominación de cada una de ellas, pero una pertenece a una rama de un gremio vinculado a empresas públicas nacional, que fue decayendo la cantidad de asociados, estas mutuales, a lo largo del tiempo, y que se quedaron con asociados, no sé si de los fundadores, pero con un envejecimiento de asociados y de comisión directiva, y de consejo directivo. La otra, una mutual de productores agropecuarios de una zona de Santa Fe pequeña, que empezó a ver también que productores agropecuarios quedan cada vez menos, que se han vendido o alquilado los campos más pequeños de la zona, y que el asociado activo ha disminuido y que el promedio del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora andaba arriba de 70 años. ¿Cuáles fueron, trabajando en talleres de diagnóstico, esto que decía importante Rocío y Ximena, tener el diagnóstico claro? Ellos recurren a la capacitación y al repensarse y al revisar, quizá, no sé, nunca es tarde, pero quizá bastante tarde. ¿Y cómo reaccionan en forma diferente? Una, la de productor agropecuario, dice, vamos a cambiar el estatuto y vamos a ampliar el asociado activo o la asociada activa, que no sea solo el productor, que sea también el que brinda servicios al agro, que sea el docente de escuela agrotécnica que tienen en la localidad, en la zona, que el asociado activo pueda ser un poco más diverso, siempre vinculado a la ruralidad, por los cambios que ha habido en la producción agropecuaria en la zona pampeana. Nos pareció muy interesante y de hecho ya reformaron el estatuto. La otra quedó en el lamento, decían, y nosotros damos el servicio de sepelio, el panteón, que ya ahora con las cremaciones prácticamente no se usa. Dice, claro, no tenemos servicios por ahí que en realidad hay algo de salud en algunas de las mutuales de este gremio, pero estamos siempre en las malas, es decir, aparecemos en el servicio cuando el asociado o la familia del asociado tiene alguna dificultad en su vida. Pero no pensaron en cambiar el asociado activo, no pensaron en ampliar y no pensaron al no tener asociados nuevos en nuevos servicios. Entonces tiene el certificado de defunción puesto a corto plazo de la entidad. En el caso de la otra entidad que reforma su estatuto, que se propone un cambio estratégico en los asociados activos, que se propone llamar a partir de nuevos asociados activos a más jóvenes,
que descubre que tenía una sola mujer no descubre, se habían dado cuenta, pero naturalizaban que había una sola mujer entre consejo directivo y junta fiscalizadora, reformó el estatuto, empezó algunos cambios, incorporaron mujeres en la conducción, y van por la renovación tanto de asociados como de órganos directivos y fiscalización. Te quería contar 2 casos reales de no mucho tiempo atrás, y 2 modos diferentes de reaccionar frente a un diagnóstico que les preocupaba. Y perdón, y en el caso de cooperativas agropecuarias, por ahí que está Emanuel y no sé si alguno más está vinculado, muchas veces en las más pequeñas, en la de menor cantidad de asociados, no tan grande como la que presentaron Ximena y Rocío, me ha pasado ver que el ingeniero agrónomo o la ingeniera agrónoma tiene en su cabeza, y el gerente, no solo cuántos asociados son, sino, bueno, conoce la familia, conoce nombre y apellido, sabe aproximadamente por los insumos que le facilita la cooperativa, cuántas hectáreas están sembrando, cuánto están produciendo, si tiene animales, si no tiene animales. Pero cuando no se sistematiza, muchas veces se cambió el ingeniero agrónomo, se jubiló el gerente, y no se compartió en equipo esta cuestión, ni siquiera se pusieron a pensar de acá a 5, 10 años, 15 años, con el promedio de edad de los productores agropecuarios, que también es alto, cuántos campos y cuánta producción va a seguir en comercialización esa cooperativa, en el mercado, o si esa tierra va a pasar a otras manos en arrendamiento y la cooperativa va a perder acopio. Cuando me refiero a acopio, para los que no están en el sector, es el almacenamiento de los granos o de la producción en general que tienen los asociados. Bueno, eso también es otra particularidad, que a veces hay mucho conocimiento, estas fuentes que nombraban Ximena y Rocío, que a veces no está sistematizado, no está escrito. Está podemos llamarle en el sistema de información, pero está en la cabeza. Mucha gente todavía tiene esto de llevar todo en la cabeza. Y está bueno llevar en la cabeza, pero hay que sistematizar, hay que compartir y hay que repensar en función de esos datos. Si yo tengo 100 asociados a una cooperativa agropecuaria y dentro de 10 años me van a quedar 50 y yo no sé a dónde va a ir esa producción, me tengo que preocupar seriamente. Con respecto a las cooperativas agropecuarias y las de servicio, por ahí lo que me parece es que por ahí son muy antiguas, entonces es como que en algún punto también como que se va perdiendo esa información, ¿no? Con respecto a las agropecuarias, cuando hice la tecnicatura en cooperativismo hice un balance social, hice una investigación en una cooperativa que es un pueblo acá cerquita, tiene, no sé si llega a los 800 habitantes, y la mayoría de los socios eran mayores de 45 años. Por supuesto que no había, todo lo que estaban contando me reía porque me hacía acordar en ese momento cuando tuvimos que el padrón estaba recontra desactualizado. Para que se den una idea, estaba mi bisabuelo, que hace no sé cuántos años que falleció, y como que en ese momento tampoco tenían mucho interés en actualizar todo eso, y como que se va quedando, y está todo eso está como desactualizado. Y la otra vez tengo también relación con la cooperativa de servicios de acá, y me contaban lo mismo, que les estaba pasando eso con los padrones de socios, como que estaba muy desactualizado. Y de ahí sacas como la mayoría de la información, digo, es lo clave, porque fíjate que, o sea, ¿para qué está la cooperativa? Para satisfacer las necesidades de los asociados. No conoce quiénes son los asociados ni qué necesidades tiene. O sea, es como que tiene la fecha de función, digamos, sí, cercana, digamos. Sí, acá es todo por ahí, no sé, las agropecuarias no, por conocimiento, pero de esta zona es todo como herencia familiar, ¿no? Es como que los hijos, los nietos siguen todos trabajando con la entidad, eso sí, hay mucho arraigo a la cooperativa, entonces siguen trabajando. Pero también después pasa que muchos hijos o nietos ya dejan de hacer la producción, en este caso, muchos empiezan a hacer los arrendamientos, entonces ya empiezan a perder muchos socios.
No solo socios, sino lo que decía Juan, el acopio, digamos, lo que le da volumen y lo que permite a la cooperativa, digamos, seguir compitiendo, porque ¿para qué va a tener una estructura de determinado tamaño si los asociados se reducen, si se reduce el acopio? O sea, es como que ya económicamente no llega a ser viable. Entonces, fíjense la vinculación entre lo social y lo económico está íntimamente vinculado. No podemos pensar que una cooperativa esté inserta, digamos, para brindar servicios que satisfagan también Ahí económicamente. Hola. Se había quedado un poquito congelado, Sime. Y por ahí también una vez escuché, por ahí los que conocen más la parte agropecuaria, ahora va también para servicios públicos, para los 4 de Córdoba también va un comentario, para digamos, ponernos en situación de características. Todo esto que estamos hablando tiene mucho que ver con la identidad, ¿se dieron cuenta? Lo que planteó Rodrigo, por ejemplo, de las miradas que hay de los asociados, de la comunidad, si repercute, si impacta bien, si impacta mal, las cooperativas. Bueno, tiene mucho que ver con la identidad. Y tuvimos hace poquito con el grupo de profesionales que ha hecho experto en balance social un taller sobre identidad en profundidad. Y una de las cosas que planteó quien estaba coordinando fue muy interesante. Era que quienes fundaron tiene que ver con lo que dijo Yanela recién, quienes fundaron las cooperativas, en muchos casos, salvo las de trabajo más recientes, pero los que fundaron las mutuales, normalmente fueron personas con un gran impulso pionero, muy innovadores para el momento, que adoptaron esta forma y encontraron respuesta. Al pasar el tiempo, esa herencia, no solo digamos, de lo que es la propiedad y lo que son los servicios, sino del sentido cooperativo, en muchos casos pasamos a ser una rutina, es decir, la cooperativa siguió haciendo lo que venía haciendo porque así había sido fundada, por ahí apareció algún nuevo servicio por la tecnología, ya sea en servicios públicos, en agropecuaria, en la que fuera, y lo fuimos incorporando más o menos digo. Algunas tuvieron mayor sentido de planificación, pero lo que se requiere para preservar esta identidad es replantearnos siempre esto de quiénes somos, a quién servimos y cómo proyectamos el futuro. Porque, por ejemplo, tener televisión por cable o tener sistemas de comunicación que con el streaming, o streaming, como se dice ahora, u otras cuestiones tecnológicas, por ahí nos pasan por arriba rápidamente, no es que uno diga, está mal lo que invertiste, pero hay que siempre estar pensando en función del tamaño que tenés de cooperativa, los asociados que tenés, la posibilidad de inversión y la obsolescencia o no de las tecnologías a aplicar. Esto no es que sea un experto, pero digo, tratar de revisar siempre el para qué e innovar en función de la identidad de esa cooperativa o de esa mutual y de esos asociados y de esa región en particular. Y para cerrar un poquito este tema de servicios públicos, lo que les decía, sobre todo para los 4 de Córdoba, pero para cualquiera que tiene relación con servicios públicos, ¿cuántas veces hemos visto algunos problemas de morosidad en la tarifa eléctrica de una familia, de un asociado fallecido que no fue dado de baja o que no se hizo la papelería como corresponde en cuanto a la sucesión, si hubo sucesión de capital o no? Y el tema es a quién le cobramos cuando hay problema. Porque muchas veces lo acomodamos, porque conocemos a la gente, entonces se traspasa el medidor, pero cuando no están las cosas adecuadamente, o cuando alguien quiere hacer un lío porque políticamente quiere hacer problema en la cooperativa, dice, yo quise retirar el capital de la cooperativa, que eran 5 pesos, pero no me lo dieron, o no sabían cómo era. Porque claro, se ha ido desvalorizando ese capital, esas cuotas sociales, porque están a valor nominal, entonces no se acostumbra a que nadie vaya a pedirlo, y a veces generan problemas legales, gente que después se asesora para mal, digamos, dentro de lo que son los derechos del asociado, pero para generar un problema. Bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con esto de quiénes son la base social, quiénes constituyen la cooperativa, cómo tenemos esa información y cómo podemos proyectarla de la mejor manera posible. En eso se mete el balance social, ¿por qué? Porque es un insumo importantísimo, ¿no? Si queremos evaluar si cumplimos con principios cooperativos o mutuales, bueno, este grupo de asociados y asociadas, en esa comunidad, cómo actúa y cómo lo desarrolla, ¿no? A estos principios. Bueno, me parece que estamos medio que se nos fue agotando los tiempos. Hubo lindas intervenciones, preguntas muy interesantes, reflexiones.
Así me le quedó una partecita, a mí me quedó también la parte del principio de organización democrática, mostrárselo más en situación con un balance social, que era de Pero la... de todas maneras, Juan, el balance social lo tienen ustedes, que es el Ecoprocef, que trabajamos en el módulo 4, si no me equivoco, Sí. o el 3, que vimos la inserción en el territorio. ¿Se acuerdan? Bueno, lo que Juan les quería mostrar hoy era, por ejemplo, cómo, si ustedes van al balance social, pueden ver, por ejemplo, agarrar el principio 2, que era el que Juan le iba a mostrar, ver cómo primero está definido el principio y luego cómo están las dimensiones y las variables y los indicadores digamos, cómo es este proceso de operacionalización. En la práctica, cómo bajamos, cómo buscamos el dato en la realidad de la cooperativa, en este caso, ¿sí? Que va a responder a ese principio general. Era mostrarles eso, que ustedes lo pueden ver tanto en ese balance social como en el de la obrera, en el de AFA, en todos los que les hemos compartido. Y como anécdota de la parte de democracia, les tenemos que decir que a veces cuando decimos participación en asamblea, por ahí estamos revisando de cambiar el término y medir la asistencia o la presencia, porque la participación tiene otros ribetes cualitativos, como ser, por ejemplo, cuántas veces las personas hacen preguntas, cuántas mociones, cuántas propuestas surgen en una asamblea, y eso ya es un trabajo mucho más cualitativo en situación de esa asamblea en particular. A lo mejor podemos tener una asamblea de 100 personas para una cooperativa chica, que es un montón de gente, que vinieron porque después había un asado que daba la cooperativa, la gente no preguntó nada, levantó la mano, aprobó todo, no le importa mucho, vino por el asado. Entonces nosotros tenemos una asistencia muy buena en porcentaje para medir el balance social, pero cualitativamente la participación pudo haber estado floja. Ahora, también nos plantearon, una vez cooperativas de Centroamérica, cuando hablaban de la cultura del lugar y de las personas, que hay cooperativas, por ejemplo en el caso de pueblos originarios, que por idiosincrasia se habla muy poco. Entonces, hay mucho de lo gestual y hay mucho de la consulta a veces hasta con la mirada o con gráficos, donde la gente expresa de otra manera, o dibuja, o mira, y después actúa en la decisión, y quizá el nivel de participación puede ser más alto que en otra cooperativa argentina, donde nos gusta hablar, y nos pasamos hablando, y nos peleamos, y discutimos. Nosotros decimos, una participación bárbaro. Sí, hablamos un montón, pero no decidimos nada. Y en esa cooperativa de pueblo originario, donde hablaron poco, decidieron mucho. Mucho y bien. Lo estoy llevando a extremos, digamos, que nos planteó la realidad en un momento determinado donde nosotros nos parecía que solamente participación era si se hablaba o no se hablaba. Sí, pero depende también del contexto cultural. Y eso es lo que decía Ximena y también Rocío, la singularidad en situación en esa entidad. Bueno, están esperando que nos callemos, así nos vamos. Yo te quería hacer una consulta, Juan, respecto a eso que dijiste. Y en ese caso, entonces, digo, si yo tuviese que definir conceptualmente la palabra participación cuando armo el marco teórico, y en esto que hablas de la cooperativa de pueblos originarios, ¿qué diferente sería conceptualmente la palabra participación en esa cooperativa para ese balance social que una cooperativa de servicios públicos en Santa Fe? Digo, ¿cómo se hace para definir conceptualmente participación? Claro. Por eso ¿Generalizamos o cómo lo harías? Y en principio, yo digo, te lleva esos cachetazos de la realidad cuando nos contestaron esto, que nosotros teníamos nuestra formación y nuestro sesgo, digamos, hacia un concepto de participación. Creo que en principio hay que poner en juego esto que decía Rocío hoy, con el equipo interno, con los dirigentes de la organización, que entendemos, porque por ahí los dirigentes están muy conformes porque vino, no sé, vino más o menos gente. ¿Qué porcentaje lo ha asociado? Y más o menos, pero vino gente. Y preguntaron, sí, hubo 2 preguntas. Y bueno, el nivel de conformidad con esa participación está dado ahí. No se está pensando en consultar a los asociados, no solo en asamblea, sino también pueden ser reuniones informativas para proyectar alguna nueva obra, algún nuevo servicio.
no se hacen normalmente encuestas de satisfacción sobre cómo se sienten con los servicios, si hay satisfacción o no. Entonces, el grado de participación se puede medir en un montón de lugares, es una palabra compleja. Las respuestas, justamente no es para evadir tu pregunta, que es muy buena, pero son múltiples, y hay que reflexionarlas desde ese marco teórico que hablaba Ximena, es decir, que, por ejemplo, principio de organización democrática. Ahí yo les digo, en el tema cooperativo, tema mutual por ahí no hay tanto desarrollo teórico, pero en el tema cooperativo, los principios cooperativos para el siglo XXI, que está en la bibliografía de la ASI que le dimos, hay bastante, se desmenuza bastante cada principio, y en palabras bastante simples, sencillas, la ASI dice qué se entiende por democracia, cómo deben actuar las cooperativas, cómo deberían, y está hablando para todas las cooperativas del mundo, también es una generalización, pero ilumina bastante. No digo que sea el texto sagrado, pero sí es el consenso internacional de un movimiento ya que ha atravesado siglos, que se está reactualizando permanentemente y que revisa, porque los principios cooperativos, ustedes saben, en 1936 había 6 principios, luego se introdujo un 7º en 1995, y probablemente dentro de un tiempo haya una revisión y cambie y agreguen algunos, saquen otro, reformulen. Por eso es importante, como dijimos al principio, el tema del marco teórico, y ya para cerrar, el marco teórico, que en este caso son los principios, es muy importante la definición que le damos. Puede haber una definición de la ASI, pero nosotros como equipo interno de una cooperativa o como coordinadores de equipo, tenemos que redefinir y poner en palabras para nosotros, según nuestra realidad, qué vamos a apuntar, cuál va a ser nuestra meta, nuestro concepto, el cual vamos a usar para observar y para evaluar a nuestra cooperativa o a nuestra entidad, ¿sí? Es muy importante ponerle contenido, darle esa energía, darle la vida a las palabras que nosotros vamos a usar como esos conceptos que vamos a usar para evaluar. Es un trabajo que por eso requiere de cuanto más interdisciplinario sea, cuanto más cabezas pensando hayan de la organización, más rico va a ser. Y nos vamos. Acá tengo un hijito que tiene hambre. Hoy no logramos que todos pregunten o se expresen, pero bueno, una gran participación de varios, y hubo muchas caras que estaban pensando y que estaban asintiendo, sonriendo, o por ahí discrepando, y esto no se cierra acá. Esto lo podemos seguir en las próximas, en las consultas de tutoría. Hubo muy, muy interesantes preguntas que dejaron resonando. La de Maxi no la terminamos de responder, y no creo que la podamos terminar de responder acabadamente y en su totalidad, pero es lo que dice Laura ahí, todo un desafío. Y no solo el marco teórico, es lidiar con la realidad. Entre el marco teórico y la realidad, digo lidiar en el mejor de los sentidos, ¿no? Con ganas de mejorar, de transformar. Esto no quiere decir que uno se acerca a una cooperativa, una mutual, para hacer balance social y boicotearla o tirarle pálidas. Esto es, a partir de esos diagnósticos y de este análisis, cómo podemos cada vez estar más cerca de esa identidad que queremos para nuestra organización. Sí, que no queden en una idea pesimista de que, a ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. No, ahí está. Que no quede en algo pesimista de que es difícil, de que es imposible, no, todo lo contrario. O sea, es complejo. Es complejo, pero por eso, lo importante es tener el foco hacia dónde vamos, cuáles son los pasos metodológicos y trabajar en equipo, que eso es importante, porque es un trabajo arduo, pero estamos hablando de organizaciones también que tienen su complejidad y que necesita de varias cabezas pensando. Así que bueno, no se asusten, sigamos adelante, porque realmente es muy satisfactorio todo lo que se logra con este trabajo de las entidades. Les permite realmente
tener un crecimiento y, digamos, humano, no solamente en lo económico, sino en lo social y en lo humano. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y le vamos a compartir. Les paso el chivo de tutor, que los que estaban con Enzo, ya algunos les dije. Bueno. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos esta grabación poder tenerla porque hemos tenido problemas con la anterior para compartírsela. Pero cualquier cosa ya no saben, nos consultan. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por su paciencia, por estar. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.